la primera imagen se observa una casa con mariposas, flores, árboles, un cielo con nubes, ¿no? Muchas aves de repente. ¿Cómo se llaman esos aves? En la primera imagen hay mariposas, pero las avecitas, bueno, no logro distinguir. Debe ser la primavera. Y la siguiente imagen solo es el campo, un lago, ¿no? Laguna o árboles, cerros y también el cielo, ¿no? Cielo despejado. Muy bien. En este caso, a ver, centrémonos en la primera imagen. ¿Cómo le podríamos decir en quechua? La casa, por ejemplo, en quechua. Huasi. Ajá, huasi. A la mariposa. Huasi puca, pucahuasi. Muy bien, pucahuasi. Pucahuasi. Ajá, pucahuasi. Después, ¿qué más estamos viendo en ahí? A ver, a la mariposa, en quechua. ¿Cómo se dice amarillo en quechua? Hay flores también. Guaita, guata. Ajá, guaita. Pero ¿cuántas flores estamos viendo? A ver, vamos a contar cuántas flores hay. Ishka y Kimsa, Tawa. Ajá, entonces, ¿qué diríamos? Tawa, guaita. ¿Qué sufijo utilizaríamos ahí? Tawa, guaitata. ¿Qué sufijo? A ver, vamos a recordarnos, a ver. Es la ta. Es guaitata. Tawa, guaita, cuna. Tawa, guaitata. Ya, guaitata cuna. Claro, ahí vamos. Cuando hay para pluralizar, ya hemos hecho eso, no hay que olvidarnos. Para pluralizar se utiliza el sufijo cuna, ¿se acuerdan o no? Sí. Ajá, entonces ahí diríamos tawa guaita cuna. Ahora, ¿cuántas mariposas en quechua? A ver, vamos a contar. ¿Mariposa? Ajá, ¿cuántas mariposas hay? Aquí estaba pichka, sukta, ¿qué más es? Ishka, kipsa, tawa, sukta. Voy a pasar en cálculo. Picha. Picha, huk, ishke, kimsa, tawa. A ver, kim, huk, ishke, kimsa, tawa, picha, suta, artish, pusa. 9, pusa. 8. Pusa. Mariposa, ¿cómo se dice? Pilpintu. Pilpintu cuna. Pilpintu. ¿Cómo se dice, maestra? Mariposa. Pusa, pilpintu cuna. Exacto, el sufijo cuna. Entonces, para pluralizar, se aumenta el sufijo cuna. Si yo digo, hay bastantes casas, diría guasicuna. Bastantes flores, guaitacuna. Bastantes mariposas, pintucuna. Bastante, ahí estoy viendo también bastantes árboles. Ahí todos los árboles hachacuna, ¿verdad? Hachacuna. Exacto. Ventanas de la casa también hay 5. Ahora, guasicuna. Ventana, ¿cómo se dice, maestra? Guasipa uchkun. Guasipa uchkuncuna. Guasita uchkuncuna. ¿Cuántas ventanas tiene? A ver, vamos a contar. Picha. Ajá, picha. Uchkucuna. ¿No? Tiene 5 ventanas. Pichka. Ahora vamos en nube. En la segunda imagen, a ver, ¿qué cosa dice? A ver. Las nubes, nos ha faltado las nubes.
¿Qué más? Las nubes nos ha faltado. Arriba hay nubes, ¿ves? Entonces tenemos que ser más observadores. Se nos ha ido, ¿ve? Entonces, ¿cuántas nubes habrá ahí para contar? Vamos a contar, a ver. Kimsa. Pichha. Picha. A la nube se le dice Pukutay. Jukutaykuna. Picha Jukutaykuna. Exacto. Estamos viendo varias nubes. Hay 5 nubes, entonces estamos hablando en plural. Ahora, en la segunda imagen. ¿Cuántas lagunas hay? Hook. Hook. Entonces, cuando es en singular solamente, me voy a referir de uno solo, pues, ¿no? Laguna. Paguna, ¿no? Entonces, a la laguna se dice ucha. Cucha. Así como suena. Ajá. Ahora, si hay 2 lagunas, ¿qué diría? Uchucuna. No. Exacto, uchacuna. Si hay 2, 3, 4, 5, diría picha, uchacuna, ¿verdad? Pichacuna. ¿Qué más estamos viendo? Árboles. ¿Qué diríamos a los árboles en quechua? Hachacuna. Ajá, muy bien. Hachacuna. ¿Qué más estamos viendo? Cerros. Ulucuna. El cielo azul. Ulucuna. Entonces, todo estamos hablando en plural. Solamente la laguna está solito. Ucha se dice a la laguna, ¿no? Ucha. Pero los demás estamos hablando en plural, observando la imagen. Muy bien. Ahora voy a contarles los rituales de la Pachamama, las creencias que antes nuestros abuelos, ellos solían creer en eso, en la Pachamama. Ellos decían, ¿no? Ahora, por ejemplo, la luna me va a avisar, ¿va a llover o no va a llover? Sí va a llover, la luna, ahí está la luna. Es una luna que me va a decir, hoy va a llover o mañana va a llover, entonces ya puedo sembrar. Ellos se guiaban cuarto creciente, por su creencia con la Pachamama, entonces ellos les avisaba la luna, luna nueva. Entonces eso queremos practicar. Les voy a hacer conocer, a ver, acá justamente esta figura, la imagen, yo les he hecho observar primero ahí arriba como motivación. Entonces acá vamos a hablar del pilpinto. La mariposa es pilpinto, ¿verdad? Pilpinto. ¿Qué nos dice? La creencia de nuestros abuelos. Ellos decían, ¿no? Hatun pilpinto wasinchi luliman yaikamuptin. Cuando la mariposa llegaba... Nuna watukun ninchimi. Nuna watukun ninchi chamunampa. Villamanchi. Haiti. Chamu pilpintu. Manami hait wanyuchi pacho. Astampami kuyaikunchi. Chasquikunchi. Dice, ¿no? ¿Qué dice? Dice, más antes, esto quiere decir, les cuento, quiere decir de que cuando la mariposa grande entra a tu casa, ¿no? Visita, dice, te avisa.
para que llegue alguien a visitarte o si no a echarte menos. Pero la mariposa tiene que entrar a tu casa adentro. De afuera, cualquier mariposa puede volar por afuera, ¿no? Pero cuando la mariposa grande entra a tu casa adentro, entonces eso te está avisando que alguien va a venir a visitarte, a echarte menos. Y ese mariposa tú no debes matarlo, sino a lo contrario debes cuidar y debes quererlo, porque ya te está anunciando que alguien va de tu familia, va a venir a verte, a visitarte. Eso nos quiere decir eso. ¿Me entiende? Sí, Sí, maestra. sí, Mati me dice eso. Ahora el otro dice, estas son las creencias también, pues, ¿no? Por eso más antes no había teléfono. Ahora sí, en el celular ya dices, tal hora estoy llegando a visitarte, ya vas cocinando, le dice a tu familia, ¿sí o no? Pero más antes no había teléfono, no había cómo comunicarse, para que manden carta. Carta nomás era, al mes llegaba una carta, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, así me contaba mi mamá. Así era. Pero en cama ahora, pucha, hasta WhatsApp es nomás ya estás con, hasta videollamada puedes hacerlo, ¿no? Pero más antes no había eso, ¿no? Entonces, ellos solamente decían, cuando ya llegaba la mariposa grande, entraba dentro a su casa, decían, ah, alguien va a llegar. Alguien está viniendo a verme, a visitarme. Entonces, ellos no mataban a la mariposa, sino a lo contrario, cuidaban y lo querían a la mariposa, ¿no? Ahora otro. Acá dice, Chakipukyukuna untayamuptin. Ah, ya, cuando dice sale humo del puquio seco, ¿no? ¿Eso qué significará? A ver, acá nos dice, Manatamiakaptin, pukyukuna chakimu. Tamia chalamuptin kai chakipukyu pis untaimi yalamu haipi yakuña chalchamu haipimi villamanchi allin talpuy kanampa mikuyninchi ishpinampa villakamu. Ah, ya. O sea, ¿qué dice? Dice, no, el puquio, o sea, el puquio, por ejemplo, acá que estamos viendo en la imagen, seca, cuando ya no hay lluvia, ¿no? Es cierto, ¿no? Seca. Pero dice, cuando ya empieza un poquito a llover, ya sale agua, ya gotea agua del puquio. ¿Y qué quiere decir? Cuando ya un poquito ya está goteando agua en el puquio, dice, sale humo. Bastante humo, así como estamos viendo ahí en el cielo, hay humo parecido, dice, sale ese humo del puquio. Eso dice, nos avisa que la siembra va a estar bueno, que la comida que siembra va a haber una buena cosecha. Eso nos está avisando. Entonces, nuestros abuelos más antes, cuando no salía humo del puquio, ¿qué sentirían? Ah, ya, ahora no va a haber comida. Ahora sí, no va a zafar comida. Tristes se sentían. Pero ya ellos observaban del puquio. ¿Qué cosa iba a salir? Humo, ¿verdad? Entonces, ya se sentían muy contentos. ¿Por qué? Porque decían ya, ¿no? Ah, ya, esto me está avisando que mi siembra va a estar bueno y va a haber buena cosecha. Va a zafar mi comida, lo que siembro, decían, ¿no? ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Quién más está, Yolanda, en pantalla? Yesenia, Iris.
Isabel Olivera. Ya. Isabel, ¿algo que puedes agregar en ese aspecto? Buenos días, Miss. ¿Cómo estás, Isabel? Ay, yo, Miss, estoy pues, del 0 más 1 nomás. ¿Qué aumentaré yo? Iris, algo que nos puedes decir, ¿qué te parece este ritual de nuestros abuelos que practicaban? De todo lo que dice la Pachamama. Muy interesante, Miss. Hay cosas que desconocía de veras, Miss. Y nos Interesante gustaría para investigar seguirla, tal vez todo sobre esto, nuestras darles a creencias conocer que a los practicaban niños, ¿no? nuestros abuelos. Perdón, maestra, no la escuché bien. Investigaríamos nosotros, al menos recogeríamos informaciones sobre estas creencias que ellos, de los rituales que tenían antes, ellos más comunicación tenían con la Pachamama. Nos gustaría Claro, averiguar. maestra. Claro, se puede averiguar, ¿no? Creo que ya son pocos los que quedan de esos años, pero sí hay todavía personas que, como dice, han contado los abuelos a sus hijos y hay todavía, ¿no? Sí, maestra. Sería muy interesante hacer una investigación sobre estos tipos de rituales, que no se deben perder, ¿no? No se deben perder. Claro. Estas dos cositas, también yo ya no tengo abuelos, ¿no? Mis abuelos ya están en el cielo. Entonces, como mi papá también, ¿no? Pero más o menos, a veces yo paro averiguando, entonces me anoto con lo que me cuentan, ¿no? Entonces, así paro recopilando informaciones. Entonces, ustedes también tienen que recoger así informaciones, qué creían, creencias, cómo ellos tenían más comunicación con la Pachamama. Miss Fermina. Rituales. Miss. Sí. Sí, lo que me recuerdo es que en la selva me decía, si llega una libélula, es porque vas a tener visita. Pero si llega una mariposa grande y de día entra a tu cuarto, es que vas a tener un nuevo novio. ¿Ya Nunca ha sucedido eso. Nunca entró una mariposa. Estaba esperando que entre la mariposa. Entonces, yo puedo buscar una mariposa grande y lo puedo poner adentro en mi casa, ¿sí o no? Y esperaba esa mariposa. Ya. Después, acá en la sierra, lo que tenemos creencias, mi mamá mira el cielo y su mamá te le enseña, dice que cuando se estira como la cola del caballo, las nubes, y eso es, pues son los cirros, ¿no? Son las clases de nubes. Pero mi mamá decía, se está estirando como colita del caballo, es que va a caer hielo. Ah. Ajá. Y ahora después, ya donde trabajo, los niños dicen, está llorando, hay un pajarito especial que llora. Ellos saben el piar de ese animalito, pero yo, verdad, nunca me he dado cuenta, ya tengo años trabajando, nunca me he dado cuenta. Cuando llora eso, va a llover, dicen. ¿Ya ves? El chihuaco. Esa nomás me recuerdo, mi cita. Mira, qué tan interesante, ¿ah? Mira, nosotros, por ejemplo, nunca no nos hemos fijado en las nubes, ¿ah? Imagínate, claro, las nubes tratan de formar muchas figuras, ¿sí o no? Pero ni nos fijamos. Mira, y a veces, ¿verdad? Cae hielo. De repente, de verdad, sería bueno, fijarse constantemente en las nubes, a ver si va a caer hielo o no, ¿sí o no? Entonces, esas cositas es bueno investigar, averiguar, ¿no? Y eso es cierto. Más antes, nuestros abuelos solo se guiaban con la Pachamama, pues las creencias, sus rituales practicaban, ¿no? Ellos hacían su pagapo a la Pachamama para que digan, ay, mi vaca tiene que aumentar, mis carneros, mi llama, mis toros tienen que aumentar, entonces le voy a hacer un pagapo. Siempre hacían eso, ¿no? Y de verdad cumplía, ¿no? Le llevan su caramelo, su vino, su chicha, todo lo llevan al cerro, lo entierran
y ellos, y entonces cuida a los animales, le hace aumentar a los animales. Pero si no le pagan al cerro, no hay, dice que los animales terminan muriendo, ¿no? Entonces, ese es más antes, mucho, ellos solían practicar eso, ¿no? Al pagar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora exponemos nuestros trabajos, por favor. ¿Quién va a empezar? ¿Van a compartir pantalla? Sí, maestra. Ya, entonces dejo compartir, ¿ya? Ya, maestra. Ya, comparten, por favor. Ya dejé compartir. A ver, maestra, más o menos, yo, Iris. Miss Fermina, la semana pasada no pude asistir a las clases porque han arreglado la electrificación acá en mi pueblo y cuando no hay luz, no hay señal también de Vitel, Miss. Ya. ¿Ahorita quién va a exponer? Iris, maestra, ¿puede verlo? Sí, está bien. Engrándalo más tu pantalla. Pantalla completa, ponla. Ahí arriba. Arriba. Ah, ya. ¿Dónde está la X? Ahí en el cuadradito pon. ¿Dónde está la X? No. A la derecha. A ver. Ahora sí. Ya. A ver, maestra, yo también no estuve en la clase pasada, pero más o menos guiándome del PPT lo he hecho. No sé si estaría bien, maestra. Dice, ella tiene un gato. Paipa Huk Mishi. Ella ha tenido un gato. Paipa Huk Mishi. Acá falta. Ya. Ella tendrá un gato. Paipa Huk Mishicha. El otro es ella baila. Paitusui. Ella bailó. Paitushuila. Ella bailará. Paitashuicha. Ya. Siguiente, a ver. Hecho. Ella tiene un pantalón. Tiempo presente. Paipa Huk Warakayan. Ella ha tenido un pantalón. Pasado. Paipa Huk Warakala. Ella tendrá un pantalón. Paipa Huk Warakacha. Ahora, en esto es mi duda, maestra. Esto he puesto. Ella tiene una casa. Ajá. Tiene una casa, es en presente, ¿no? Ajá. No sé si va igual con una o un. Ya, eso termina de exponer, luego lo socializamos. ¿Ya, Iris? Ya, maestra. Ella tiene una casa, Paipa Wasi Cayán. Ella ha tenido una casa, Paipaju Wasi Calá. Ella tendrá una casa, Paipaju Wasi Cachá. Eso he hecho, maestra. No sé si estaría bien. Ya, gracias. Muy bien, Iris. Ahora en la primerita, no dejes, sigue compartiendo tu pantalla. Vamos a socializar eso. Ya, maestra. Ya, ahora sí. Muy bien, Iris. Gracias. Colegas, sigue con tu pantalla. Ahora sí. Lo que la tarea se deja tiene un objetivo, colegas. ¿Cuál es el objetivo? Que tenemos que practicar. Y si no practicamos de una semana, nos estamos viendo, entonces eso quiere decir que voy a olvidarme lo que he hecho una semana, ¿no? Pero si yo voy a seguir practicando, entonces ya me estoy familiarizando más y más, ¿no? Entonces esa es la idea, dejar la tarea es para reforzar el aprendizaje en lengua originaria de ustedes, ¿no?
Entonces acá Iris ha hecho, ella tiene un gato, está en tiempo presente, ¿no? Paipa hukmishi, o sea, Paipa es ella, ¿no? Ella. Entonces, Paipa hukmishi, Paipa ella, un gato, dice. Pero el verbo, ¿dónde estará? A ver, ustedes tienen que analizar participaciones, Yolanda, Isabel, Sarit, Gisenia. ¿Dónde estará el verbo? Tiene, pero es como se llama, sería. En castellano lo que ha puesto sí está el verbo. Uh-huh. Y en quechua, a ver, ubícalo con tu cursor, ¿dónde está el verbo? A ver, Iris, por favor, para que se den cuenta ustedes. No lo ha puesto el verbo. Ajá, ¿dónde debería de ir el verbo entonces? Al final de la oración. Exacto, por favor, no se olviden eso. Por ejemplo, en castellano, muy bien le ha puesto el verbo, pero en quechua, entonces el verbo le vio. Entonces, Iris, hay que tener en cuenta eso. En quechua, el verbo va al final. Entonces, tiene. Paipa huk mishin, calla, diría, ¿verdad? Detener es calla, ¿no? Calla. Muy bien, Iris. Eso tiene que ir, no se olvide. ¿Ya? Paipa huk mishin, calla. Ahora sí, ella tiene un gato. Exacto. Ella ha tenido un gato. Paipa huk mishin, calla. Paipa huk mishin, cala. Cala, mamá. Cala. Cala nada más. La N, ahí nomás. Está bien. Paipa huk mishin. Mishin, ahí, la N ahí en el medio donde... No. Seguimos en pasado todavía, Iris. Hay mishin, al final la N. Ay. Ahora sí. Paipa huk mishin, cala. Ahora sí. Ahora en tiempo futuro. Paipa huk mishin, kacha. Mishin también hay. Cacha, ahí sí. Pero separadito. Mishin, ahí sepáralo, ahí. Muy bien. Ahora, ahí arriba, Iris. Mishin, en Mishin también, ahí arriba y ahí. Mishin. Ajá. Paipa huk mishin, calla. Muy bien. Ahora, en tiempo presente. Ella baila. Pai tushun. Tushun. Ahí tienes que poner, a ver, hasta la S, bórrala, hasta la S. H, ay, sí, muy bien. Pai tushun. Pai tushula. Tushula. Ajá, pai tushula. En tiempo futuro, pai tushutra. La Y, bórralo ya. Ahora sí, pai tushutra. Así. En tiempo futuro siempre tiene que terminar cha. En tiempo pasado, la, a veces like, dependiendo de la forma, ¿no? Cómo vamos a formar la oración. A la siguiente, a ver. Ella tiene un pantalón presente, muy bien. Paipa huk wara kaya. Ajá. Ella ha tenido un pantalón, ya. Paipa huk wara kala. Muy bien, eso sí está bien. Ella tendrá un pantalón. Paipa huk wara kacha. Muy bien. Ella tiene una casa. Paipa huk wasin kaya. Ella ha tenido una casa. Paipa huk wasin kala. A ver, presente. Paipa huk wasin kala. Ahora en tiempo futuro.
Ella tendrá una casa. Paipa Jucuasin Cacha. Muy bien. ¿Ya ves? Ahí nomás juega, ¿no? Ahí nomás juega eso. Entonces, ya nos hemos familiarizado. A ver, vamos a... en castellano, ya hemos hecho, a ver, Yolanda, ¿cuál hemos hecho los pronombres? Yo. Ella, yo, tú, él o ella. Ella, ¿verdad? Eso ya hemos hecho, ¿sí o no? Sí, singular. Ahora entraríamos al plural. Ahora, a ver, muy bien, Iris. Ahora sí, ¿quién va a compartir pantalla? Gracias, Iris. Ya, maestra, gracias, gracias, más bien, maestra. Ya. Yolanda. Ya, lo que he hecho nomás, misita. Ya. Ya. A ver, un ratito, misita, un ratito. Ya. Voy a agrandarlo, voy a agrandarlo. Ya, a ver. Este creo que es. Sale, misita, se mira. Todavía no, Yolandita. Oh, qué raro. Pero sí está compartiendo. Ahora, ¿qué ha pasado acá? Se ha desactivado la flechita. Está cargando, está cargando. Ya está cargando, ¿no? Debe ser tu internet. ¿Se ve, misita o no se ve? No, solamente ha salido la letra inicial de tu nombre. Sí, pues así está, no. Estoy en clase, Miss, más ratito te llamo. Y a Miss para mandar. Será la señal, no sé, ¿Ya? pero no carga. No sale. Pero está desactivado la flechita para compartir, ¿eh? No sé, así está. O le A ver, de explico. nuevo. Le explico, si no, misita. ¿Cómo? Le leo de acá lo que he hecho. Ya, léelo nomás entonces, ¿ya? Ya, porque creo que no quiere cargar. Sigue todavía, ¿eh? Dice, Debe ser por tu internet. Ajá, pero ahí dice, estás presentando, dice, pero debe ser el internet que está abajo. Ya. Yo he hecho de esta manera, maestra. Ya. Ella tiene 2 ollas. Esa es mi oración en castellano. Y ahora dice, Paipa Ishkai Mancacuna Kaya. Kaya. Paipa Ishkai Mancacuna Kaya. Ya. Esa es la primera en presente. Ahora en pasado. Ella ha tenido 2 ollas. Paipa Ishkai Mancacuna Kala. Kala. Es doble A ahí, ¿no, Miss? Kala. Kala. Ah, ya. Ahora el otro dice, ella tendrá 2 ollas. Paipa Ishkai Mancacuna Kacha. Así le echo. Si no le paso ahí a su... Ya, eso es todo lo que ha hecho mi cita. Ya, muy bien. Ya, Yolandita, gracias. Ahora, Sarit. No. Dejar de presentar. Sarit. Sarit no está. Isabel. Miss,
Se puede usar Ahora sí cree que ha salido. No Ahí. sale, ya no sale, Yolandita, No desactívalo sale, ya. ¿no? Ya. A ver, Isabelita, ¿algo querías decir? Sí, y en las oraciones, cambio de verbo, también se puede usar el adjetivo, como tanta zapa. ¿El adjetivo calificativo? Ajá, Claro. Por ejemplo, ella canta muy bonito. Estoy calificando, ¿sí o no? ajá. Entonces tengo que utilizar, sí se utiliza, ¿no? Ella llora, feo. Entonces estoy calificándolo también, ¿no? Esos, nos puedes brindar, Miss, para nosotros elaborar otras oraciones. A ver, ahorita ya. Un ratito, voy a compartir ahora yo mi pantalla, ¿ya? ¿Ahora se ve mi pantalla? Sí, Miss, sí se ve. Ya, Se muy ve, bien. maestra. A ver, acá tu pregunta, ¿qué me querías decir? A ver, díctame, mami. Ah, no, yo decía si pudiéramos agregar, por ejemplo, él come un pan grande. El adjetivo calificativo. Ajá. Más flores, señor pobre. Ya. En una oración sí se utiliza el adjetivo calificativo. Por ejemplo, acá me decías, ella come un pan rico. ¿Qué estoy diciendo? Que está comiendo un pan rico. En este caso, ¿es una oración, sí o no? En esta oración, ¿quién come pan rico? En castellano, ¿ah? En castellano. Eso será sujeto, Ella. ¿qué más? Ella. El come, ¿qué cosa es? Verbo. Un pan rico sería predicado, ¿verdad? Entonces, yo Sí, quiero maestra. hacer en quechua. Pai. Nishki, tantata, nikun. ¿Ve? Entonces, acá está el sujeto. Objeto. ¿De cuánto? Y está el verbo. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, él canta muy bonito. Él, ¿qué diría? Pai. Tukita. Aquí. ¿Verdad? Entonces, acá ¿dónde está? Pai es el sujeto. Tukita es el objeto. Luego es el verbo. ¿Qué opina, no? ¿Qué opina? Otro. ¿Qué opina? A ver, otro diríamos a... Ella Tiene una olla grande. Muy bien, una olla grande. Muy bien. ¿Quién tiene una olla grande? Es sujeto, verbo y predicado en castellano. Ahora nosotros en quechua lo vamos a hacer. Ella. ¿Por qué acá no hemos puesto paipa? Porque no hemos indicado que tiene un objeto. En cambio, ahorita lo que me has dictado, estamos diciendo que ella tiene una olla grande. Ahora, como hemos designado que tiene una olla grande ella, entonces tenemos que decir paipa. Ahí se agrega el sufijo pa. Ya no va a decir pai, sino esta partecita, pai, el sufijo pa,
estoy agregando. Por eso tiene que decir paipa, porque tiene una olla. Entonces, paipa, acá, esto es verbo, tiene, ¿verdad? Entonces, eso al final le voy a pasar en quechua. Entonces, ella tiene una olla grande. Paipa, kayan, acá diríamos, hatun, mankan, kayan, de, esto es verbo, kayan, de tener. Esto es, ¿qué cosa será esto? Esto es el objeto. Este es el objeto. Entonces acá serían sujeto, objeto, verbo. ¿Ve? ¿Está claro ahí? ¿Está bien? A ver. Iris, ¿está bien? Isabel, Yolanda, Sarit, Yanina Ponce. ¿Está claro? Mishi es comer, maestra. Ah, no, Mishi no. Ah, Mishki es a ver, bonito. Ah, ya, rico, ¿no? Es rico, ajá. Tata. Pai, Mishi, tata, mikui. Ah, ya, sí está bien. Mishki, acá es Mishi, Mish. Así es, Mishki. Ahí dice Mishi. Mishki. Ah, ya, ahora sí. Yo pensaba que Mishi Ya le he es arreglado gato. Mishi es gato, porque pan con gato. Pai, Mishki, tantata, miku. Ella come un pan rico, dice, ¿no? A ver, otro ejemplito más. Ella canta muy bonito. Él tiene Pai, Tuquita, su Taki. hija bonita. ¿Está bien? Él tiene, o una hija sería, ¿no? Él tiene una hija bonita. ¿Qué diríamos, pai o paipa? De esta manera. Paipa. ¿Qué pondríamos ahí, pai o paipa? Paipa. Paipa. ¿Por qué pondríamos paipa? A ver, Isabelita. Así me enseña mi profesora levantando la mano. Isabel. ¿Quién más está? Ahorita voy a ver. Porque está indicando que tiene algo. Ella tiene un... Está indicando que tiene algo. Que él tiene una hija bonita. ¿No? Entonces tiene que decir paipa. Paipa. ¿Qué diríamos ahí? Ahí va a ir el objeto. Paipa. Hook. Paipa hook. Cooling. Paipa cooling. Hija, ¿cómo se tira? Cooling. Paipa hook wamla. Ella tiene una hija. Paipa hook wamla chulin. Paipa hook wamla chulin tuquilla. Bonita, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ponerle en tiempo pasado, futuro, callan, le agregaríamos, ¿sí o no? Pero ella ella es presente, ¿verdad?
tiempo presente. Calla. Mami, ¿se Claro. cerró? Ahora, ella come un pan rico. ¿En qué tiempo está esto? Así, Rosita, está bien. Presente. No, todos hemos hecho presente. Ahora, Cojas. Ah, verdad. esta partecita. Para un ratito, por favor. Ay, mi sandal está sucio. Ya. Esto es en tiempo presente. Ahora si yo quiero hacer lo que estoy, pero a la vez estoy utilizando el adjetivo calificativo, ¿verdad? Pero a la vez estoy haciendo los pronombres personales en tiempo pasado, futuro, voy a hacer, ¿no? Y en tiempo pasado, ¿qué diría? En castellano, ven. El pasado. Tenía, ha tenido sería, ¿no? Ha tenido una hija bonita, ¿verdad? Sí, maestra. ¿En qué tiempo es, chicos? Pasado. Tenido pasado, mi. Wamla chuli. Wamla. Chulin. Kala. Kala. Ajá. En tiempo pasado. Ahora. Él tendrá una hija bonita. ¿En qué tiempo que recién va a tener? Es en futuro. Entonces en Paipa, Cook, Wamla, ella tendrá una hija bonita. Juega Paipa, Cook, Wamla, Chulin, Paipa, Cook, Wamla, Chulin, Tuquilla. Acá. Calú. Así, ¿verdad? Calú. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hablen, chicos, ¿sí, no? Sí, Miss. ¿Está claro ahí la pregunta? Sí. Ya, muy bien. Ahora entonces, como acá en el ejemplo, a la vez nos hemos hecho un, ¿qué te digo? Les hemos hecho recordar también al observar la figura, la imagen, sobre varias mariposas, varios árboles, varias nubes, varias ventanas, ¿no? La casa, varios árboles, varios cerros. Entonces, ahora vamos a aprender entonces los pronombres nosotros. En primera persona inclusiva. Aquí está lo que hemos dicho, eso cuando es en cuna, cuando es en pluralizador, cuna. Yanchikuna, ¿no? Entonces, yanchikuna es nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a ver, vamos a hacer ahora. Nosotros, ¿qué diríamos? A ver, una oración allá. Nosotros viajaremos a Lima. A ver, nosotros viajaremos a Satipo. ¿En qué tiempo está?
Viajamos en tiempo presente, ¿sí o no? Viajamos a Satipo. En presente, ¿verdad? Ahora, ¿qué diría yo ahora en quechua? Inclusiva, voy a incluir. Yo me voy a incluir también ahí. Y voy a incluir también a los demás, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Yanchikuna. ¿Dónde Satiputa. estaría el verbo acá? Viajamos, viajamos. Claro, exacto. Yanchikuna lishun linchi. Yanchikuna linchi. Satiputa. Yanchikuna satiputa linchi. Presente. Ahora, en tiempo pasado, nosotros hemos, tal como hemos hecho la vez pasada, ya hemos hecho, ¿no? En tiempo, hemos, se hace en tiempo pasado, ¿no? Hemos viajado a Satipo. Ahora en quechua, ¿en qué tiempo es esto? Pasado. Yanchi nosotros hemos viajado. Yanchikuna, Satiputa, Lilanchi. Lilanchi. Yanchikuna, Satiputa, Lilanchi. Pasado. Ahora, nosotros viajaremos a Satipo. Futuro. ¿No? ¿Verdad? Futuro. Yanchikuna Satiputa li chun ta. ¿Ahí está bien? Futuro. Ya, li chun ka. ¿Hay alguna observación en ahí? A ver. Yo estoy escuchando, visita. No, en mi pantalla no aparece nada. No será por la señal, ¿qué será? Pero estoy escuchando. Es por el internet, Yolandita. Sí, estoy escuchando, pero visita, no veo nada en la pantalla. Ya. Yolanda. Está bien, maestra. Ya, Yolanda. Isabel. Sí, veo, Miss. ¿Está bien? Sí, Miss. Ya, muy Yo bien. veo bien, Miss. Aunque está lloviendo, veo bien. ¿Quién más está? Está Iris, por favor. Yanina. Sí, está bien, Miss. Ya, muy bien. Yanina. Está bien. ¿Está bien? Está bien, maestra. Ya. Sí. Sarit. Sarit. No veo que no hay nada. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Este es más fácil ya, como ya nos hemos familiarizado bien con yo, tú, él, ya kuna, pai, kuna, eso recién vamos a hacer ahora. Es agregar nomás ya, ¿no? A ver, otro ejemplo, díctame por favor, a ver, Iris. Nosotras tomaremos leche
Nosotras tomaremos leche de vaca. leche de vaca. Tomaremos ¿en qué tiempo está? Futuro. Ajá, futuro, muy bien. Nosotras tomamos leche de vaca sería presente. Nosotras tomamos. Espera, tomamos, ya. Nosotros tomamos leche de vaca. Esto está entonces en presente. Muy bien. Ahora, Yanchikuna. En este caso, ¿dónde está el verbo? Tomamos, ¿sí o no? Tomamos, maestra, tomamos. Claro, ahí está el verbo. ¿No? Leche no es verbo, vaca no es verbo. Entonces, tomamos. Tú tomas, yo tomo, nosotros tomamos, ellos toman, todo así, ¿no? Entonces, el tomamos es el verbo. Y entonces, tomamos, ¿dónde lo pongo en quechua? Al final. Al final de la oración. Al final tengo que poner. Entonces, primero voy a poner leche de vaca ahí, ¿no? Como objeto, porque ahorita ya le he puesto el sujeto. Entonces, ahora me toca poner el objeto, ¿verdad? Luego recién viene el verbo. Entonces, el objeto es leche de vaca. Leche de vaca, entonces, ¿qué le digo? Vaca, lichita. Tomamos. Upiashu. Presente. Upianchik. Upiapaku. Yanchikuna. Waka lichita. Upialka. Upialka. ¿No? Yanchikuna waka lichita upialka. Entonces, ahora en nosotras hemos tomado, ¿verdad? En tiempo pasado hemos tomado leche de vaca. Este es en tiempo pasado. Ahora, pediríamos ahí, a ver. No era nosotros tomamos. Yanchikuna. Waka lichita. Upiapakula. Es en tiempo pasado. Ya está. Upiapakula. Ahora, Upialka. nosotras tomaremos leche de vaca. Upialka. ¿En qué tiempo es? Futuro. Capucha. Debe ser el último. Upialcapucha. Y ahora sí, nosotros tomaremos leche de vaca. Ajá. Yanchikuna. Waka lichita. Upiachuncha. ¿Está bien hasta ahí? Upiachuncha nomás, no es upialcapucha. Upiachuncha. Ya está. Ahí ve. Waka lichita upiachuncha. O sea, todo lo que es verbo le estoy poniendo al final. Acá con qué lo pongo, con celestito. Todo lo que es verbo estoy poniendo al final. Acá es O, ¿ya? Upiachuncha. Y el K. Ahí ve. Todo lo que es verbo con celestito está al final. Pero en castellano el verbo está en intermedio.
medio. Hemos, ve, hemos. Uy. Ahí. Tomaremos. Ve. No, hemos no es. ¿Qué estoy haciendo? Ya me estoy bloqueando. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? El verbo en castellano está en intermedio y en quechua pasa al final, ¿no? Otro ejemplito más, a ver. Nosotras. Comeremos pachamanca o comeremos, ¿no? Nosotros comemos pachamanca en tiempo presente. Comemos pachamanca. Pachamanca de carnero. De carnero. Ah, eso qué rico. Charqui, no vas a ver quién más amar, Charqui. No hay carnero, pues. Yo en Mazamari no he visto que venden carne de carnero, ¿ah? Acá hay carachupa. Nosotros comemos pachamanca de carnero. Comemos es en presente, que recién estamos comiendo, ¿no? Ahora sí, en quechua, yanchikuna, comemos, entonces va a ir ¿a dónde? Al final, ya encontré el verbo. ¿No? Entonces, este es verbo, comemos, de comer. Acá está el verbo. Entonces, yanchikuna. Carnero es un shamit. Ushwatiata mikushu. Yata. Yanchikuna ushwat yata. A ver, mikunchi. Mikushun ya sería tiempo pasado. Ya. Mikuyalka. Yanchikuna ushwatiata mikuyalka. ¿Ve? A ver, presente. Ya está. Tiempo presente. Entonces, acá de comer está con Celestito. ¿Ve? Ahora, en tiempo pasado. Nosotras hemos comido pachamanca de carnero. Ajá. ¿En qué tiempo es esto? Pasado. Muy bien. Hemos comido. Acá está el verbo. Entonces, acá. Yanchikuna. Uish. Watiata. Mikulanchi. Pasado. ¿Ve? Aquí está el verbo con Celestito. Lo voy a pintar y esto es... Ya está, ¿ve? Yanchikuna ush watiata mikulanchi. Ahora, nosotras
Comeremos pachamanca de carnero. ¿En qué tiempo? Futuro. Entonces, yan chikuna, uish, watia, ta, mikurunka. Mikurunka, ¿ve? Futuro. Todo esto está con celestito, todo lo que da celestito es verbo, ¿verdad? Acá está en castellano, acá está el verbo. ¿Ve? ¿Han entendido hasta ahí? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, ¿no? ¿Está claro? Sí, Miss, sí, está bien entendido. Espero hacer mi tarea para la próxima semana. Solo falta práctica, ¿verdad? Sí, Pero de lo que practicar, estábamos Miss. al inicio ya estamos casi ya Sí, llegando, ya. ¿no? A la... Ya. Logrando ya el objetivo, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, ya estamos logrando ya, eso es lo más importante. Entonces, acá, esto va a ser para la próxima clase, ¿ya? Entonces, igualito. El trabajo para la próxima semana, ¿cuál sería? A ver, colegas. Hacer oraciones en primera persona en plural. Hacer oraciones con los pronombres personales en... A ver, ¿en qué era? Vamos a ver. Plural, Miss. Acá está. Ah, ya. En primera persona inclusiva, ya en chikuna. Ya esto ya no entra. Esto entra. Hacer oraciones con los pronombres personales en primera persona. Como yanchikuna. Yanchikuna, ¿qué cosa es? Nosotros, nosotras, ¿no? Nosotros. Nosotras. Nosotros. Inclusiva, incluyendo a todos. Con esto van a hacer entonces, ¿ya? Hacer oraciones con los pronombres personales en primera persona. Inclusiva, ¿es sí o no? Me estoy incluyendo. Inclusiva, Sí, ¿cómo? Sí, Ya en chicuna, nosotros o nosotros. Nosotras o nosotros. ¿Está claro? ¿Sí, no? Sí. Ya, muy bien. Con este ejemplo vamos a hacer, entonces, vamos a practicar para la próxima clase. ¿Ya, colegas? Ya, ¿qué dice? No sabía tan- Ya, misita. Ya. Muchas gracias, Jamaya. Cuídense, abrazos. A practicar entonces, ¿ya? Vaya, chachi.